comenzar. Vamos a comenzar entonces con el segundo módulo. El segundo módulo está destinado a la organización administrativa y teoría general de la organización administrativa. Acuérdense entonces que de aquello que veíamos cuando tratábamos de definir la administración pública a través de las distintas escuelas que se han dedicado a tratar de decir qué es la administración pública. Veíamos que la administración pública puede ser percibida como un sujeto o como un conjunto de sujetos. Esa es la posición subjetiva. Se ve a la administración como un sujeto, pero también como un objeto. Esas son otras tesis que ven a la administración como un algo, como una actuación, como una conducta, y no como un sujeto, ¿no? Y bueno, ya hay posiciones intermedias que utilizan elementos subjetivos y objetivos para definir la administración pública. Bueno, lo importante de esto es que la administración puede ser vista como un sujeto, y de hecho hay una manera de ver cómo nosotros entendemos que la administración pública es vista subjetivamente cuando, por ejemplo, ustedes, para quejarse de lo mal que están los servicios públicos, dicen que, o de lo mal que funcionan las organizaciones, los ministerios, dicen la administración pública no funciona, la administración pública es un desastre, la administración pública está muy burocratizada. En todas esas frases estamos pensando en la administración como un sujeto o como unos sujetos. Así que eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, la administración pública como sujeto. El año que viene ustedes verán la administración pública como objeto. ¿Qué es la administración? Actos administrativos, procedimientos administrativos, servicios públicos, es decir, ya qué hace la administración. En cambio aquí es quién hace, quién actúa. Cuando nosotros pensamos en la administración, ¿en quién estamos pensando? Entonces, eso se ha dado en llamar la teoría general de la organización administrativa, porque en realidad no es un solo sujeto, sino un conjunto de sujetos, y esos sujetos están compuestos por órganos, y esa palabra órganos entonces ha dado un poco la idea de de qué estamos hablando. Estamos hablando de un conjunto de elementos organizativos que actúan y que son o representan a la administración pública. Esa teoría general de la organización administrativa la veremos nosotros también en varios, que es el segundo módulo, la veremos también en varias unidades. Primero, los sujetos administrativos. Los sujetos administrativos. ¿Quién es la administración? Vamos a ver simplemente como un álbum de fotografías, el álbum familiar. Este es el papá, esta es la mamá, este es el tío, este es el hijo, el sobrino, y estos son los nietos. Bueno, eso es los sujetos administrativos. Luego veremos, en segundo lugar, la teoría del órgano. En alguna parte me perdí, no lo veo. Aquí están, los órganos. Vamos a ver los órganos. Esto va a ser bien importante. Si bien los sujetos administrativos hacen mucha referencia a la teoría de las personas, a la personalidad jurídica, lo que ustedes han visto en Derecho Civil 1, las personas, tienen que tenerlo presente, ya se van a dar cuenta, para analizar quiénes son los sujetos públicos, ¿no? Los sujetos del derecho administrativo. Pero la segunda unidad hace referencia a los órganos, y ya los órganos sí no es una cosa que ustedes hayan visto muy por ahí, porque eso, aun cuando existen en derecho privado, en realidad en derecho público es donde ha cobrado más importancia el análisis teórico de esa figura organizativa. Los órganos, que son como unos componentes de las personas. No son personas, sino parte integrante de las personas. Pero en derecho administrativo esos órganos tienen mucha importancia. Y ya lo vamos a ver. Y por último, la tercera unidad creo que no es la última, sino la penúltima. Déjenme ver rápidamente, creo que sí. Sí, es la última de esta unidad. Es las técnicas jurídicas de la organización administrativa. Una vez que hayamos visto los sujetos y sus componentes esenciales, que son los órganos, entonces vamos a ver cómo esos órganos se relacionan con los sujetos, cómo se relacionan entre sí,
cómo las personas se relacionan con los órganos, y eso a través de una serie de técnicas jurídicas que el ordenamiento jurídico administrativo utiliza. La competencia es una manera de decir, este órgano sirve para esto, pero este otro órgano sirve para esto otro, esto, es decir, como de diferenciar las tareas que los distintos órganos cumplen, eso es la competencia. Luego veremos la jerarquía, cómo están estructurados subordinadamente unos a otros, ya de eso nos habló Kelsen y ya lo hemos hablado en algunos momentos. La autonomía, que es como que lo distinto de la jerarquía. La jerarquía establece una línea de mando de arriba hacia abajo. La autonomía interrumpe esa línea de mando y hace que los órganos que normalmente estarían subordinados a otros sean independientes para el ejercicio de sus tareas, son autónomos. Luego veremos la colegialidad, una técnica jurídica que tiene que ver con órganos que no tienen un solo titular, sino varios, el Consejo de Ministros, por diferencia con el presidente de la República o con el ministro. El ministro es un órgano unitario, podríamos decir, individual, mientras que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado o colectivo. Bueno, vamos a ver qué particularidad tiene esa técnica de la colegialidad. Vamos a ver la descentralización y la centralización. La descentralización es una figura organizativa muy importante que tiene algo que ver con la autonomía y con los tipos de personas, ¿sí? Con los conceptos que ya hemos venido manejando, ¿no? Luego la desconcentración, que se parece mucho a la descentralización, pero es distinto y tiene efectos jurídicos distintos. Es importante que las distingamos entonces. Y déjenme ver, ¿qué otra cosa hay por aquí? El control. El control, que es entonces también una técnica jurídica importante. Esa, digamos, no me importaría tanto si no la vemos con mucho detalle, porque, bueno, tiene sus particularidades. Y la coordinación, que es una técnica también auxiliar para la administración, que es, digamos, la necesidad que tienen los distintos órganos de ponerse de acuerdo, aun cuando sean autónomos, aun cuando tengan una competencia distinta. Sin embargo, como en definitiva toda la administración actúa en beneficio del ciudadano, pues entonces es necesario que haya algunos mecanismos a través de los cuales se pongan de acuerdo los distintos órganos en beneficio de los ciudadanos. Bueno, ese es el módulo 2. Todo el módulo 2. Después vendrá el módulo 3, que ya es el final, el colofón de esta materia, que es cómo toda esa organización, desde el punto de vista teórico, se aplica en el caso de Venezuela. Cómo está compuesta efectivamente la administración venezolana con base en esas características teóricas generales, esas categorías teóricas y conceptos teóricos generales que hemos venido viendo. Obviamente, mientras yo esté hablando aquí de la teoría general de la organización, que no está referida a la administración venezolana principalmente, sin embargo, yo daré ejemplos y haré referencia a casos venezolanos, a ejemplos venezolanos para que ya se vayan familiarizando y les sea más fácil después vincular aquello que vamos a aprender allá con la organización venezolana con la teoría general de la organización administrativa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos entonces a comenzar la teoría general de la organización administrativa. Lo primero que vamos a ver aquí son los sujetos administrativos. Después veremos los órganos, después veremos los principios o técnicas jurídicas de la organización. Ahorita vamos a ver los sujetos. ¿Quiénes son la administración? Y ustedes saben que la respuesta, ¿quién es? En derecho se responde por un sujeto. Nadie es en derecho sino el sujeto. Sujeto de derecho es quien tiene personalidad jurídica. Y es el único que existe como posible sujeto de derecho. Entonces, la noción de personalidad jurídica es la que nosotros vamos a analizar aquí. Pero la personalidad jurídica aplicada al derecho administrativo, no al derecho privado, como ustedes ya lo han manejado en Derecho Civil 1. Vamos a ver si existen personas en el derecho administrativo y qué son las personas o cuáles son esas personas que existen en el derecho administrativo. En una época, que ya la vamos a ver, esta noción de persona jurídica no se estudiaba en derecho administrativo, porque se entendía que el derecho administrativo era el derecho que realizaba el Estado y el Estado no era una persona jurídica, no se entendía que era una persona. Las personas somos nosotros.
Valeria, Andrea, bueno, el que pasa por ahí, mi papá, mi hijo, esos son personas. Y a eso va dirigido el Código Civil. El Código Civil, el Código de Napoleón y los códigos del siglo XIX hablan de personas solamente refiriéndose al ser humano. Eso sí, todos los seres humanos, porque se acabó la esclavitud, entonces incluso los que antes eran considerados esclavos también pasaron a ser personas, a Dios gracias. Entonces, bueno, pero muy bien, pero toda la teoría general de la personalidad jurídica iba referida a la persona individual, a la persona civil. Y de repente se crearon también las personas colectivas, empresas, fundaciones, corporaciones, entonces, pero todas ellas de derecho privado, compuestas o creadas por personas privadas, por individuos, y manejando patrimonio propio, de tal manera que toda la teoría patrimonial, toda la teoría de la personalidad jurídica iba dirigida a esa persona individual. Fue un esfuerzo teórico importante como se llegó a que el Estado, dentro del Estado hay personas también, ¿no? Y importa la noción de persona para el derecho administrativo. Entonces, lo primero, para poder entender eso, bien, vamos a ver el tema de la personalidad jurídica y el Estado. ¿El Estado es una persona jurídica o no es una persona jurídica? ¿O son varias personas jurídicas? ¿Y qué tipo de persona jurídica es el Estado o de persona jurídica conforman el Estado en el caso de que digamos que sí es así? Para entenderlo mejor, hagamos una pequeña evolución conceptual que está muy bien en el libro de Peña Solís, algo dice también el de Lares Martínez, y esa evolución, para simplificarla, la dividimos en tres etapas. Una primera etapa, que es la primerita del Estado de Derecho. Al comienzo del Estado de Derecho se acabó el Estado absoluto, donde estas cosas no importaban, si el Estado era persona o no, porque el Estado era el Estado absoluto y no estaba sometido al derecho, ya lo sabemos. Al no estar sometido al derecho, nadie se pregunta si quienes nos gobiernan, si el rey, sus enviados, sus representantes, son personas jurídicas, porque nadie los puede demandar, porque no pueden celebrar contratos, ellos no celebran contratos para nada, pues entonces no hay ninguna necesidad jurídica de que cataloguemos a ese Estado absoluto como un sujeto de derecho, como una persona. Es un ente político dotado de poder, del ejército, de la policía y de instrumentos a través de los cuales se imponen a los súbditos, que no son ciudadanos, ¿no? O no eran ciudadanos. Cuando las personas nos convertimos en ciudadanos, Revolución Francesa mediante, Revolución Americana e independencia de Sudamérica, que adoptó el Estado de Derecho como forma de organización política, comienza a surgir entonces una pequeña preocupación, un ruido, dirían ustedes por allí, ¿no? ¿Cuál es ese ruido? Que el Estado ahora está sometido al derecho. El Estado es un Estado de derecho y por lo tanto las autoridades estatales deben cumplir el derecho. Y si no lo cumplen, ¿cómo se les responsabiliza? Solo son responsables las personas jurídicas. ¿Cómo demando yo al Estado si el Estado me hace daño? Si el Estado no es persona jurídica. Entonces, allí inmediatamente, no inmediatamente, pero poco a poco va surgiendo la noción de que el Estado sí es una persona jurídica. Sobre todo a los efectos de la responsabilidad patrimonial. Cada vez que surgía un daño hecho por un ministerio, hecho por una institución pública, iba el dañado iba ante los tribunales y aun cuando el Código Civil no se le aplica al Estado, ni se le aplicaba pues al Estado, sin embargo los tribunales decían, caramba, pero aquí hay una persona jurídica que tiene que responder y de hecho esa persona jurídica, que es el aparato estatal, tiene dinero y puede responder porque él tiene un patrimonio. El patrimonio formado por los impuestos, por las ganancias, por los ingresos públicos. Por lo tanto, condeno a ese Estado a que responda por los daños producidos a esta persona de manera ilegal. Ahí surgió la necesidad de reconocer que el Estado sí era una persona jurídica. Pero como todavía se estaba reacio a esa idea de que el Estado, el sacrosanto Estado soberano, entidad política suprema por encima de la sociedad, podríamos decir, que fuera catalogada como una persona igual que nosotros y que además a ese Estado no se le podían aplicar las normas del Código Civil, surgió la segunda etapa, tesis de la doble personalidad. Se entendió, eso sobre todo fue a raíz de la doctrina alemana,
que el Estado tenía dos personalidades distintas. Una personalidad patrimonial, pues que responde patrimonialmente, que puede ser condenada en juicio o que puede contratar y al contratar se compromete a pagar a alguien y si no paga lo demandan y puede ser condenado, etcétera. Es decir, esa área patrimonial del Estado era propia de una persona jurídica que se llamaba el fisco nacional normalmente, ¿no? O sea, todo el Estado y su patrimonio, sus bienes, eran parte de la persona fisco. Mientras que el Estado que dicta leyes, el Estado que dicta sentencias, el Estado que gobierna el país, que firma tratados internacionales, no tiene una personalidad patrimonial. Es una personalidad distinta, es una persona pública. Entonces se diferenció entre persona pública y persona privada. Personas privadas somos todos, las del Código Civil. Las fundaciones, nosotros, somos personas privadas y estamos sometidos al derecho privado. Mientras que las personas públicas, la persona pública, en ese momento no había sino una, el Estado, es una persona pública diferente a nosotros. El Estado no se casa, el Estado no tiene hijos, no hay filiación, el Estado como ente de autoridad, con iure imperi, con poderes de imperio, no está sometida al Código Civil. Ese es una persona de derecho público, sometida a un régimen jurídico muy particular, que es más bien de tipo político antes que jurídico. Esa es la segunda etapa, que también duró bastante tiempo. Tanto es así que hasta hace poco la Ley Orgánica de Régimen Municipal y de Poder Público Municipal hablaban del fisco municipal como diferente del municipio. El municipio de Chacao es una persona y el fisco municipal es otra persona. El fisco municipal son los bienes, los ingresos, los inmuebles, la parte patrimonial del municipio de Chacao es el fisco municipal. Mientras que el municipio es el que legisla, el que dicta las ordenanzas, el que pone presa a la gente, etcétera. Es decir, las actividades de imperio que realizan los entes públicos están hechos por la persona pública, que ya en un determinado momento deja de ser única, ya no es solamente el Estado. Ya hay otras personas públicas al lado del Estado. En el caso venezolano, el Estado, República de Venezuela, los estados, los municipios, son personas públicas, mientras que el fisco correspondiente de esas personas públicas es una persona privada. Más o menos como que privada. En todo caso, realiza actividades de tipo privado, que pueden ser reguladas por el Código Civil y por las normas de derecho privado. Al punto que fíjense ustedes que ustedes han visto ya en bienes que hay un dominio público y un dominio privado. Los bienes de los entes públicos territoriales se dividen en dominio público, inalienable, imprescriptible, no se les aplican las normas de derecho civil, mientras que el dominio privado sí, se le aplican las normas del Código Civil y las normas civiles, salvo que hay una ley especial que diga, pública que diga otra cosa, pero como regla al dominio privado se le aplica el derecho privado. ¿Por qué? Porque se entiende justamente que el Estado y las personas estatales públicas tienen una doble personalidad. La persona pública es dueña del dominio público, la persona privada, el fisco, es dueña del dominio privado, sometido al derecho privado. Por último, la última de las etapas, que es la actual, y ya tiene bastante tiempo, es aquella que sostiene la personalidad única del Estado. Ya nadie hoy en día sostiene que el Estado tiene esa doble personalidad, esa especie de esquizofrenia, cuando actúa en iure imperi, es una persona pública, mientras que cuando actúa iure simili, es decir, igual a los demás, actúa como una persona privada, es una persona privada. No, es una sola persona, hay una sola personalidad estatal, y esa personalidad estatal actúa tanto en el derecho público como en el derecho privado. Hay cosas que hace conforme al derecho público, cosas que hace conforme al derecho privado. Y eso vamos a ver luego que es una cosa propia del derecho administrativo, que se le aplica a sus sujetos
a los sujetos regidos por el derecho administrativo se les aplica con dosis distintas según sea el tipo de sujeto. A algunos sujetos se les aplica más derecho administrativo, más derecho público, a otros sujetos del Estado también se les aplican normas de derecho público, pero también normas de derecho privado. Nunca deja a las personas estatales, nunca deja de aplicársele derecho público. Hay algo de derecho público que se les aplica también a las personas estatales. Bueno, esto con respecto a esa evolución conceptual desde una etapa en la cual se consideraba que el Estado no tenía personalidad jurídica, se negaba la personalidad jurídica, hasta la actual en la cual se admite la personalidad jurídica del Estado, personalidad única con capacidad jurídico-pública y capacidad jurídico-privada. Puede actuar tanto en el derecho público como en el derecho privado. Esto nos lleva a poder clarificar si en realidad el Estado está compuesto por una sola persona, porque la idea de la personalidad única del Estado pareciera decir es que el Estado es uno solo, o en realidad no, el Estado son varias personas. Bueno, eso depende de cuál sea el concepto que nosotros estemos utilizando para la palabra Estado. La palabra Estado puede ser utilizada con dos acepciones distintas. En un sentido político, el Estado venezolano como compuesto por la Constitución, en un sentido de organización política, bueno, ese Estado venezolano no tiene personalidad jurídica. O la tiene a los efectos internacionales. A los efectos internacionales, el Estado venezolano es un solo sujeto de derecho y él puede relacionarse con otros estados, o en la ONU, o en la OEA. En el derecho internacional, sí, el Estado como un conjunto, como un todo, tiene personalidad de derecho internacional. Es un sujeto de derecho internacional. Pero a los efectos del derecho administrativo, del derecho interno, el sentido jurídico de la palabra Estado se pretende vincular o asociar a la idea de un conjunto. Dentro de ese conjunto, pues digamos que desde el punto de vista político entendemos que es una persona jurídica, a los efectos internacionales, a los efectos internos no es una persona jurídica. Es un conjunto de personas jurídicas. Y esas personas jurídicas son las que tienen a los efectos internos personalidad jurídica. Aquí estamos hablando ya en el sentido jurídico interno de la palabra Estado. Entonces, en otros países, el Estado es la persona jurídica mayor. Si ustedes van a los libros de derecho administrativo españoles, van a ver que allí se habla del Estado como el Estado español, que es el conjunto de toda la organización política española, la monarquía, la corona de España, pues es el Estado español, por diferencia con las otras personas de ese conjunto global. En España hay el Estado, que es lo que nosotros podríamos llamar como que la república, pero ya no es república, sino corona. Luego vienen las comunidades autónomas, luego vienen las provincias, luego vienen los municipios. Todas esas son personas estatales en España. Y una de ellas es el Estado. El Estado español es el supremo, el mayor, la nación, el que se confunde con la nación. En cambio, los otros no son el Estado. Entonces, una carretera, ustedes oirán en películas españolas que dicen, esta es una carretera que hizo el Estado, o es una escuela del Estado español, esa es nacional. En cambio, esta otra carretera o esta escuela es de la comunidad autónoma, es catalana, es vasca, es andaluza, porque no es estatal. Bueno, volvamos entonces aquí. Esto no es tan sencillo, si no lo entienden me piden, por favor, para explicarlo, porque luego cuando terminemos de verlo todo podrán captarlo en su totalidad, ¿no? Pero ahorita lo que quisiera que nos quedara claro es que cuando se habla de Estado en la doctrina, o a veces hasta en la legislación, en el derecho positivo, puede estarse utilizando la palabra Estado en dos sentidos distintos. Uno, como un sentido político,
donde ese Estado no es una persona jurídica, sino un conjunto de personas jurídicas, y otra en sentido jurídico, que es aquellos elementos de ese Estado global a los cuales el ordenamiento jurídico interno le asigna personalidad jurídica. Esas son las que en realidad nosotros vamos a ver, esas distintas personalidades jurídicas que existen dentro de ese conjunto político que se llama Estado. Hay algunos, repito, pues algunos autores, pues algunos libros donde ustedes van a ver como que la palabra Estado sería sinónimo de la persona jurídica mayor del país correspondiente. El Estado español es el conjunto, es la persona jurídica mayor en España. El Estado francés es la persona jurídica mayor dentro del conjunto de regiones, departamentos, comunas que forman el Estado. En Venezuela eso no ocurre. En Venezuela el Estado no tiene personalidad jurídica. Nuestro ordenamiento jurídico utiliza la palabra Estado en el sentido político, como un conjunto sin personalidad jurídica. El conjunto no tiene personalidad jurídica, salvo a los efectos exteriores. Ahí sí. Entonces representa a ese conjunto el presidente de la República, a los efectos externos. Pero internamente el Estado no tiene personalidad jurídica. El Estado en Venezuela es un conjunto sin personalidad jurídica. Así, vean en la Constitución, se me olvidó buscar rápidamente algunos ejemplos, pero de repente lo consigo para que vean cómo la Constitución, ahí está. El artículo 30 de la Constitución. El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas por violaciones de derechos humanos. El artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos. Ahí en los derechos ustedes pueden encontrar muchos ejemplos de esto, ¿no? Quien encuentre más, le doy después un premio. No, pero no hoy, ustedes lo pueden buscar después en otro momento. Van a encontrar el Estado, artículo 19, garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad, el respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Cuando se habla del Estado, aquí no se está hablando de la República de Venezuela. Todos los elementos del Estado venezolano, incluyendo la Constitución, la Universidad Central de Venezuela y todos los otros elementos jurídicamente integrantes de la República, del conjunto Estado venezolano, están obligados por la obligación que establece la Constitución al Estado. En lugar de mencionarlo, la República, los estados, los municipios, los institutos autónomos estarán obligados a... No. El Estado venezolano, ese es el conjunto de personas jurídicas individualmente consideradas. ¿Está bien eso? ¿Lo entienden claro? Cuando la Constitución quiere hablar de la persona pública mayor, la denomina República Bolivariana de Venezuela. Esa es la persona jurídica mayor en Venezuela. El equivalente al Estado español aquí es la República Bolivariana de Venezuela, o República de Venezuela, sin el adjetivo de bolivariana, que no hace falta. Profesor, ¿también se le suele denominar como el ente político territorial mayor, o no? Ese es el calificativo, pero ese ente político territorial mayor es la República de Venezuela, no el Estado. Hay tres palabras que se suelen confundir: República, Estado, Nación. Bueno, la nación no es jurídica, es una nación sociológica. Una nación está compuesta por un conjunto de ciudadanos que tienen origen común, que tienen un lenguaje común, que tienen unas aspiraciones comunes y unas metas comunes. Desde el punto de vista sociocultural, esa es una nación. Por eso es que, por ejemplo, en España se habla, o en Bolivia, se habla de estados multinacionales, porque hay varias nacionalidades. Está la nacionalidad aymara, la nacionalidad quechua, la nacionalidad criolla en Bolivia. En España está la nacionalidad vasca, la nacionalidad andaluza, la nacionalidad. Bueno, las distintas, eso se discute mucho porque eso no tiene una connotación jurídica, ¿no? Eso lo estudian los sociólogos, pero no el derecho, la nación. El Estado es una noción política, lo estudian los politólogos. ¿Qué es un Estado? ¿Qué forma de Estado es? ¿Qué se diferencia un Estado de otra forma de organización? Una tribu es igual que un Estado. En la época romana existía el Estado, ¿no? Esa es una organización política, es un concepto político. Y si nosotros queremos saber teoría general del Estado, tenemos que estudiar en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos y no en la Escuela de Derecho. En cambio, quienes estudiamos en la Escuela de Derecho tenemos que saber
que la república es una persona jurídica y, como decía Andrea, la persona jurídico-territorial mayor. Ya vamos a ver qué significa persona territorial. ¿Mm? Entonces, está bien, está claro. Es posible que alguna ley por allí utilice ambiguamente la palabra Estado o nación. Esto pertenece a la nación. Vamos a verlo ahorita, que el Código Civil habla de nación, pero en realidad se está refiriendo a la república, no a la nación. Bueno, entonces vamos justamente el Estado y las personas públicas. Ya sabemos entonces que el Estado, para nosotros, en Venezuela, no es una persona jurídica, está compuesta por personas jurídicas, es un conjunto organizativo que es distinto a la sociedad civil, podríamos decir, eso sí es claro. Venezuela está compuesta por el Estado como un conjunto organizativo político y la sociedad civil, que somos todos nosotros, y las compañías anónimas que nosotros formemos, y las fundaciones, y el club de fútbol, y todo eso es la sociedad civil, o la ONG, todo eso es sociedad civil, distinto del Estado, que es el titular del poder público. El conjunto de Estado es el titular del poder público, y a él se refiere la Constitución. El ejercicio del poder público está atribuido en la Constitución a los entes que componen el Estado venezolano, que sí tienen personalidad jurídica cada uno de ellos, ¿no? En principio, entonces, pareciera que el Estado está compuesto por personas públicas. ¿Por qué? Porque, como les decía, el origen de la expresión personas públicas fue el Estado. Es decir, cuando finalmente los teóricos admitieron que el Estado tenía personalidad jurídica, lo dijeron, pero es una persona pública. Bueno, entonces, el Estado y las personas públicas. Este es el segundo aspecto que vamos a estudiar. En primer lugar, origen y evolución de la noción de persona pública, ya lo vi. Es decir, la persona pública surgió como una necesidad de explicar el que el Estado está dotado de personalidad jurídica. El Estado está dotado de personalidad jurídica, dijeron los teóricos, Gierke y otros autores alemanes, pero esa personalidad jurídica no es normal, no es igual a la de los ciudadanos. Es una personalidad distinta y es una personalidad pública. Y que le permite actuar entonces en relaciones de poder. Ejerce el poder, pero sometido al derecho. Ese poder está sometido al derecho, pero al derecho público. Pero posteriormente, los mismos autores alemanes empezaron a decir, caramba, pero no solamente el Estado. Dentro del Estado, imaginemos Alemania, hoy en día, además del Estado alemán, están los Länder, los estados alemanes, y debajo de los Länder están los municipios. Y lo mismo pasa en España, que repito, pues está el Estado español, pero por debajo están las comunidades autónomas y debajo las provincias. Y después, bueno, pero esas son personas también. Sí, y personas distintas al Estado. El contrato que firma un municipio es con la plata del municipio y la responsabilidad por el incumplimiento corresponderá al municipio, no al Estado español. El Estado español responde por los contratos que él firmó como persona jurídica distinta. Entonces, cada persona dentro del aparato estatal es distinta y muchas se parecen al Estado porque son parecidas al Estado. Son como segregaciones del Estado, son estados más chiquitos, podríamos decir, que no tienen soberanía porque están integrados del Estado. Lo único que les falta es soberanía, pero tienen competencia, tienen territorio, tienen una población, etcétera, igual que como si fuera el Estado. ¿Se acuerdan? Territorio, población y organización estatal del ejercicio del poder público. Eso es lo que se dice del Estado general, pero los componentes de ese Estado también tienen lo mismo, un territorio, una población y una competencia, un poder público que les es asignado, ¿no? Bueno, posteriormente, hasta ahí llegamos bien. El Estado, una persona pública, los integrantes del Estado, los componentes del Estado, aquellos donde las entidades político-territoriales en que el Estado se descompone, también son personas públicas. Pero ya entrado el siglo XX, el Estado en general, tanto el Poder Nacional como los otros estados, los otros poderes regionales, empezaron a crear personas públicas o a reconocer el carácter público de algunas otras personas que no eran como el Estado. Por ejemplo, el Estado Nacional creó institutos autónomos. Y se dijo, y en la ley que lo creaba decía, esta es una persona pública.
Entonces, fíjense ustedes, todas las personas públicas son estatales, o las crea el Estado, o son desmembramientos del Estado, o es el mismo Estado. Entonces, persona pública y persona estatal es lo mismo. Público es lo mismo que Estado, ya sea el Estado propiamente dicho u otros, que el mismo Estado vincula. Pero llegó un momento en que el Estado, en general, comenzó a reconocerle la característica de persona pública a personas que no se parecen al Estado, ni tienen nada que ver con el Estado, ni las creó el Estado, como por ejemplo la Iglesia Católica, o las iglesias en general en Venezuela tienen el reconocimiento de su característica de personalidad pública, porque lo dice la ley. Pero ni la creó el Estado, ni depende del Estado, ni están sometidas al Estado, no tienen ningún elemento que las vincule al Estado, pero son públicas. Entonces, es importante que sepamos pues que hay una variedad de personas, no todas las personas públicas tienen como que la misma naturaleza ni el mismo origen. Y eso ha obligado a que se trate de saber cuándo una persona es pública y cuándo una persona es privada, porque la ley no lo dice, no hay ninguna ley ni la Constitución que diga una persona pública tiene tales y tales características. Y lo mismo a la doctrina no le ha sido fácil encontrar como un elemento común para todas las personas públicas, diferente de las personas privadas. Entonces, se ha acudido en primer lugar al derecho positivo. Vamos a ver si el derecho positivo lo dice. Yo les recomiendo, bueno, les indico, léanse el artículo 19 del Código Civil. Podemos, de repente lo tengo por aquí. Sí, por aquí lo tengo. No lo vamos a, ustedes lo leen con calma después, pero el artículo 19 dice, son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligaciones y derechos. Entonces, primero, segundo, tercero, bueno, tres. El primero es, son personas jurídicas. No dice que sean públicas o privadas, pero luego dice, primero, la nación y las entidades políticas que la componen. Segundo, las iglesias de cualquier credo que sean, las universidades y en general todos los seres o cuerpos morales de carácter público. Entonces, mientras que el tercero es las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado. A este mismo código entonces establece la diferencia entre personas públicas, que son el numeral 1 y el 2, y las personas privadas, que son el 3. Entonces, estas son personas jurídicas. Acuérdense ustedes que las personas son naturales y jurídicas. Las personas naturales somos nosotros, los ciudadanos, los hijos de mujer. En cambio, las personas jurídicas son personas morales, personas colectivas. Y esas son de derecho público, las de los dos primeros ordinales, y las de derecho privado, las del tercero. Pero en el tercero no hay un numerus clausus, no dice exactamente cuáles son todas, sino todos los demás seres o cuerpos morales de carácter público. O sea que pueden haber otros seres morales de carácter público diferentes a estos. Y bueno, entonces surge la necesidad de identificar cuándo un cuerpo moral de carácter es de carácter público.